Ya está liberado y ya está disponible la versión final de Deadpin 20 y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada tengo que destacar que el día de hoy iba a publicar un video el cual era macOS contra Windows 10, pero obviamente se ha lanzado Deadpin 20, la última versión totalmente estable, y quiero destacar antes, obviamente, lanzar este video destacando todas sus novedades. Pero no se preocupen que lanzaré ese video acerca de esa comparativa de esos dos grandes sistemas operativos. Vámonos directamente al grano. Deadpin 20, sí, es la nueva versión mayor de la distribución china más popular sin duda del mercado, un proyecto dedicado a proporcionar un sistema operativo sin duda que es hermoso, fácil de usar, seguro y totalmente confiable para los usuarios. Ya habíamos destacado antes que Deadpin 20 estaba en la versión beta y bueno, como tal Deadpin 20 en su primer lanzamiento desde hace más de un año, vaya que se ha hecho esperar con cambios importantes en el proyecto. Aquí voy a estar destacando que como tal ya sin duda es la versión final, ya no es ninguna clase de beta, es la versión totalmente final disponible. Enlaces van a estar abajo en la descripción y ya comenzando a destacar un poco sobre las novedades. Obviamente, como he dicho, puedes probar esta ISO en VirtualBox o inclusive en una máquina de bajos recursos, va perfectamente bien. Comenzando de dentro hacia afuera, el cambio más destacado de Deadpin 20 es que por fin salta la última versión de Debian, la distribución en la que se basa. En concreto Deadpin 20 se basa en Debian 10.5 con todas las novedades de la paquetería que conlleva. Si bien es cierto que Deadpin tiene y mantiene un software por su cuenta más allá del suyo propio, en el sentido de las novedades más destacables que Deadpin 20 se encuentra ya en el soporte de dos versiones del kernel de Linux, la LTS y una más reciente que es la Linux 5.4 y Linux 5.7, a elegir directamente en el proceso de la instalación. Bueno, ¿cuál de las dos es más recomendable? Directamente desde los foros apuntan a la última versión, es decir, Linux 5.7 por las mejoras de soporte de hardware que ofrece, pero queda directamente a elección del usuario. Hablando también del instalador de sistemas, otro componente que se renueva de Deadpin 20, la estética que se adapta al escritorio y a reorganizar sus diversas opciones al momento de presentar lo que son los pasos. La adición más destacada es la instalación de controladores privados de Nvidia, y otro punto importante en relación al instalador de sistemas que requiere de un espacio de almacenamiento mínimo de 64 GB, aunque recomiendan 128 GB para un mejor rendimiento. El porqué de estos requisitos se basa en que Deadpin 20 crea automáticamente diferentes particiones, incluyendo arranque, intercambio y 2 para raíz, y se ha implementado un sistema de recuperación sin intervención del usuario, si es que eso me parece sensacional. Y otra mejora que destacan los desarrolladores es que Deadpin 20 cuenta con el soporte de huellas dactilares, con las que ahora se puede que siempre que el dispositivo disponga de esta tecnología, iniciar sesión, desbloquear, verificar la identidad y obtener permisos de administrador. De lo que no se sabe todavía es del asistente de voz en el que siguen trabajando, pero sin duda ahí está. Habría que destacar también que entrando ya en el escritorio, poco o más podemos añadir ya no solo los nuevos temas, ahí directamente los iconos, ventanas que explotan los colores planos y las formas redondeadas. Sí, muy pero muy similar a macOS Big Sur o también directamente al sistema operativo de iOS. Ahí ya había hecho también un video acerca de una comparativa de las dos interfaces cuando era la interfaz beta de Deadpin y cuando salió esa promocional de macOS Big Sur. Deadpin 20 luce genial, sí, ofrece un tema claro y oscuro, ajuste en las transparencias, todo sin duda bien cohesionado en todas las herramientas propias de la distribución. Con respecto a esas herramientas propias, desde los de que es el calendario, podría añadir varias clases de eventos, días, semanas, mes y año, permitir toda clase de eventos sin ninguna clase de problemas, pero son varias las que se notan de un solo ahí, con el gestor de archivos o como el gestor de software que estrena nuevas opciones para filtrar aplicaciones, o la configuración del sistema que se despega del odioso panel lateral para mostrarse en una ventana independiente. El panel lateral, no obstante, queda en las notificaciones muy al estilo de macOS. Por el contrario, el escritorio pasa a tener dos opciones que se alejan del modelo de los de Cupertino. Ya no hay dock a la Mac, sino un modelo elegante calcado a lo que es Chrome OS y un modo eficiente tipo Windows 10 o Cinnamon por los demás. Y Deadpin 20 llega con una multitud de correcciones y mejoras de aplicaciones más completas y otros cambios que se trata sin duda de un lanzamiento bastante interesante. Ahí directamente te voy a estar dejando el anunciado oficial, también enlace abajo
en la descripción para que directamente lo puedas comprender ahí. Ya como he dicho, desde poder elegir entre dos tipos de kernel de Linux 5.4 o 5.7, eso parece fascinante. También también habría que destacar que se agregó un programa de dibujo simple Draw, configuración de administración de energía mejorada, visor de registros agregados para analizar y ver registros, y se agregó la aplicación de Voice Note. Los programas para crear capturas de pantalla y screenshot se combinan en una aplicación de captura de pantalla, y también se incluye una aplicación de cámara web china, y también la interfaz mejorada de visor de documentos, que como tal ya había destacado que sin duda me parece sensacional, y también el administrador de archivos. Y así, para rematar, si quieres obtener lo que es la ISO oficial, es la versión ya final, la estable, no es ninguna clase de beta, totalmente el anuncio oficial y la página web estarán abajo en la descripción para que obtengas lo que es la imagen ISO de arranque, que es de 2.6 GB AMD64. Ahí directamente observa su página oficial, pruébala con VirtualBox a ver qué te parece. Sin duda es la versión totalmente estable, la final. Sin duda ahí Zorin OS y Deadline 20 son de los que me agradan demasiado. Y nada, es mi recomendación, ahí están las novedades. Nos vamos a ver en un próximo video, seguramente mañana, con noticias informáticas de Microsoft en torno a Windows 10. Todo lo que debes de conocer, obviamente, ya lo sabes aquí en este canal. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.